Muchas gracias por la oportunidad que me dan de estar aquí. He venido aquí varias veces a lo largo de los años y es un placer estar aquí, el poder hablar con ustedes el día de hoy, el poder compartir con ustedes parte de las experiencias que he tenido a nivel personal con la crianza de cerdos sin antibióticos, así como el conocimiento colectivo de nuestra organización en NutriQuest. Aquí tenemos gente que tiene más de 20 años de experiencia en la producción de animales en pie y es muy común para nosotros haber trabajado en sistemas grandes. Por lo tanto, tratamos de conjuntar un conocimiento en esta área y brindar un entendimiento práctico de lo que la gente en Estados Unidos y Canadá, por lo menos, están haciendo para criar a los cerdos sin antibióticos. Así pues, el panorama básico de mi presentación el día de hoy será hablar sobre nuestra experiencia en Estados Unidos. No es una revisión técnica, sino más bien un entendimiento básico de las prácticas de producción que se están implementando. Así pues, una lista de experiencias, no una revisión literaria ni de literatura. Involucra un proceso exhaustivo que incluye prácticas de manejo y de producción, prácticas de fabricación de alimento. Hablaremos un poquito sobre la calidad del agua, así como de tecnologías de producción, así como de nutrición. No es una lista completa, no tiene ese objetivo, sino más bien es hablar sobre la experiencia que tenemos en este ramo. Así pues, las experiencias básicas de las que quiero mencionar el día de hoy es la metodología de producción, tales como es el parto en lote, la edad del destete, espacio en el piso para los cerdos, presupuestos de alimentación, así como algunas otras tecnologías. Al hablar sobre la fabricación de alimento y la bioseguridad de este alimento, este es un tema que los que están aquí presentes saben cuál es el desafío que tenemos y la bioseguridad entonces es sumamente importante. El tratamiento de ese alimento, así como la prueba de los ingredientes, sobre todo cuando hablamos del virus de diarrea epidémica porcina. Aquí, en cuanto a la calidad del agua, queremos reducir la carga microbiana de los animales, reducir el estrés dándoles agua limpia y la capacidad de poder brindar algunas otras tecnologías útiles en esta área. Posteriormente quiero hablar un poco sobre lo que son las tecnologías de alimentación, como por ejemplo el uso de ácidos, extractos vegetales, y nuestros amigos de Nutec son muy versados en lo que es extractos de plantas, pues apenas estamos iniciando en levaduras y también las microbianos de alimento directo, que son cada vez más importantes en esta área. Y bueno, también tenemos algunas tecnologías especiales que nos pueden ayudar en la producción porcícola. Así pues, dándoles antecedentes. Bueno, tenía un propósito de estar aquí al frente. Bueno, ABF es una tecnología que mencionábamos que es libre de antibióticos y tenemos 2 o 3 mil cerdos que se vendían semanalmente con nuestro programa libre de antibióticos. Y nuestro presidente Steve Wise nos coadyuvó a acuñar este término de RWA, que es la crianza sin antibióticos, porque por definición los cerdos que vendemos, y estoy seguro que también sucede esto en México, se vende sin antibióticos, es decir, no hay residuos que sean tolerados en ninguna parte del mundo en los cerdos. Por lo tanto, nuestros cerdos no tienen antibióticos o es libre de antibióticos. Vamos a referirnos así al RWA. Así es que los principales 25 sistemas del mundo tienen un flujo RWA, que es crianza sin antibióticos, ya sea que sea una pequeña cantidad de 2,000 a 3,000 cerdos vendidos a la semana, y hay algunos sistemas canadienses que tienen mayor número de piara, pero generalmente tienen algunos pequeños volúmenes y es un líder para las compañías cárnicas de mercado de carne. Para nosotros, la prima que recibíamos hace algunos años no cubría el costo de los flujos RWA o
criados sin antibióticos. Las tecnologías generalmente se combinan y estos requieren de varias inversiones de capital, que lo voy a mencionar después. Es difícil entender el impacto que tienen las tecnologías RWA. Es decir, en mi historia, nosotros no hacíamos investigación de cerdos enfermos. Los nutriólogos tampoco hacían investigación de cerdos enfermos. Eso era una responsabilidad de los veterinarios y nosotros separamos estas dos cosas. No es algo inteligente, pero eso es lo que hacemos. Entonces, para establecer y ordenar mis diapositivas, así es como voy a describir las prácticas de producción que han sido indagadas, el valor y un análisis de riesgo y costo. En este caso, les estoy mostrando la edad al destete. Voy a hablar brevemente sobre el costo, el riesgo y en qué situación nos encontramos en los Estados Unidos. Una de las cosas más importantes a los que me he enfrentado es un cambio en la edad al destete. Esto sobre todo es útil en el sureste, en donde estamos limitados en cuanto al número de espacio que podemos agregar. Es decir, no podemos agregar más espacio de cerdos de terminación ni en las maternidades. Pero el doctor Adam Mosier, en la Universidad del Estado de Carolina del Norte y antes de irse a la Universidad de Michigan, sus investigaciones mostraron que hay un día mágico en la vida del cerdo que sucede después de los 21 días y es cuando uno deja de ver un intestino, digamos, que con fugas. Vimos mejoras en PRRS a lo largo, entonces detuvimos el ciclo de PRSS en las maternidades al hacer que los cerdos salieran un poquito más tarde en edad. Pero cuando los cerdos más jóvenes es un tema de mucha inquietud y es muy predecible. Entonces, si ustedes destetan a mediados de invierno a los cerdos a 17 días, debido a PRRS, esperarán entonces ver un ciclo de PRSS a lo largo. Muchos se centran en enfocarse en una edad de destete adecuada. No es fácil porque si tienen ustedes una piara de cerdas gestantes enfermas, va a haber una reducción de inventaria. Entonces se tiene que hacer un análisis. Generalmente vamos a ver de un destete de 21 a 28 días, pero algunas veces hasta el objetivo es 24 a 28 días. No es común, sin embargo, es muy importante. Entonces, este es un tema que me apasiona en términos de el permitir suficiente espacio. Requiere de gran capital de inversión. Muchos matan a un cerdo alrededor de los 120 kilos. Nosotros estamos haciéndolo casi a los 130, 145 kilos hoy día. Y bueno, no tuvimos que agregar más espacio, seguíamos alimentándolos en este pequeño espacio, pero eso no funciona. No, más bien incrementa el estrés en estos animales y esto ha sido documentado por Harold Gonyu. Creo que Harold ya está retirado, pero él estuvo en el Centro Porcino de Prairie en Canadá y es un modelado muy detallado sobre la respuesta que tienen los cerdos en densidad poblacional. Es muy, muy predecible y van ustedes a obtener una ganancia de peso muy predecible, una conversión alimenticia. Cuando tienen suficiente espacio, lo van a aprovechar. Antes poníamos, por ejemplo, a los cerdos en granjas avícolas y crecían 1.5 kilos por día y luego tenían lapsos y la conversión alimenticia era de 3.5, aunque debió de haber sido 2.5. Así era de ineficiente ese proceso. El espacio entonces es importante. Si analizamos el rango hoy día, la mayor parte de los sistemas están buscando tener entre 7 y 7.5 pies cuadrados, quizás 7 metros más o menos, pero haciendo una traducción es 0.6 o 0.7, pero mis datos nos dicen que es de 0.75 metros cuadrados más o menos. Bien.
El siguiente tema que quisiera comentar se trata de cómo comercializar los cerdos. No es una solución obvia como la de criar a los cerdos sin antibióticos, sin embargo, es algo muy básico en cómo maximizar el ingreso, optimizar el costo de producción, que una vez más se vincula con el sistema de producción. Así pues, Josh Floor, que antes trabajaba con nosotros en NutriQuest, ahora tiene más cerdas que nosotros. No hay mucho que cambia, pero Seaboards es una compañía muy grande para la que él trabaja. En nuestro trabajo en el estado de Kansas, él mostró cómo comercializar los animales y cómo influye en la tasa de crecimiento, sobre todo en esta última etapa de terminación. Entonces, esto no es algo independiente del trabajo de Harold Gagnon, sino es interactivo con el de este. Entonces, si ustedes no comercializan estos cerdos, se les va a acabar el espacio y empezarán a desacelerar su crecimiento y ser menos eficientes. Hay que entonces uno sopesar si uno recibe una prima de su mercado primario y también en su mercado secundario. ¿Qué tanta oportunidad existe de mejorar sus ingresos? Entonces, en la mayoría de los casos, nosotros vemos menor peso total que se vende, lo cual no es malo. El costo por cada 100 kilos generalmente disminuye, el margen o el precio que se recibe se incrementa, entonces su margen se incrementa. Entonces, el maximizar las libras vendidas no necesariamente es la mejor solución para todos. Entonces, todo depende del sistema, qué tantas casetas tiene, qué tantos flujos han establecido, cómo están diseñadas esas casetas, todo esto importa. Tenemos algunas casetas que en algún momento no tenían ningún pasillo y entonces es difícil clasificar los cerdos bajo este sistema, pero una vez más es necesario ajustarlo a su sistema. Ahora, la matriz de la empacadora en donde nosotros vendemos con base al rendimiento o el grosor de la grasa dorsal, todo esto importa, no necesariamente es algo que deben de entender aquí, sin embargo, esta es la experiencia que hemos tenido en Estados Unidos. Entonces, sí, tenemos algunos sistemas que se han movido a lo que es parto por lotes. Yo crecí en los 70s en una granja porcina y teníamos ahí partos por lote y también etapas de gestación en tierra. Entonces, lo viejo ahora se vuelve algo muy nuevo, es decir, lo que es partos por lote. Todo esto es nuevo popular, aunque no creo que sea un crédito que nos debamos a nosotros. Solamente podemos discutir o comentar esto con el consumidor hasta cierto punto. La cuestión del parto por lote es que es una buena herramienta para eliminar la diseminación de patologías. Tengo algunos amigos que lo hacen por esa razón. Pueden tener más lotes de crías más grandes y al trabajar con la compensación del proceso por lote y la pérdida de productividad en comparación con evitar enfermedades, es un sistema, es algo que depende del sistema y es algo que vale la pena estudiar. Depende del flujo de los cerdos y bueno, obviamente no siempre esto es viable. Sin embargo, es una herramienta viable de acuerdo con lo que sabemos. Uno de los sistemas más grandes en donde que yo conocí hace un mes, en donde tenían más de 2.500 cerdas por granja y hay algunos que lo hacen con un número más limitado. Luego entonces simplemente quiero hablar sobre los presupuestos de alimentación. Espero que todo el mundo entienda que la mayor parte de estos presupuestos están diseñados asignando kilos por cerdo en la granja. No necesariamente esto se basa en la ganancia, sino qué tantos kilos obtenemos. En este caso hay varios productores que están tratando
de no cambiar el alimento cuando se está dando una vacuna o cuando hay un cambio en el proceso de producción. El objetivo es reducir más bien los estresores que le ponemos a los animales. Ese es el principal objetivo, si ustedes que se observan en todas estas tecnologías. Así pues, creemos y la industria en general cree que mejora la eficacia de las vacunas y una vez más se trata de reducir el estrés del animal. Y en algunos de estos ejemplos, Alberto estaría muy contento de extender algunos de los preiniciadores para ayudar al sistema de producción. Pero bueno, esto es muy común lo que hacemos en la sala de maternidad para evitar estas transiciones. Reducimos los estreses en el sistema digestivo. Al considerar los presupuestos de alimentación, la implicación es tratar de coordinar todo eso con los tiempos del programa de vacunación y cambios en la nutrición, según su edad. Quiero hablar brevemente también sobre la fabricación de alimento. Es un tema muy importante. Yo creo que todos en México lo aprecian mucho. La bioseguridad también en el alimento es muy importante. Se han hecho muchos esfuerzos por parte de Canadá con respecto a la bioseguridad y plasma porcino. Y Adam creo que dijo que fue la fuente del virus de diarrea epidémica porcina, pero necesitamos verificar de dónde provienen los materiales y cómo entran a la granja para evitar la contaminación cruzada entre los diferentes suministros. Hay que asegurarnos que todos estos estén bien probados. No vamos a querer tener productos que pasen por donde tienes la oportunidad de que haya una contaminación cruzada. Lo mismo sucede con el alimento. Tenemos devoluciones de alimentación en mi vida anterior y era un error tratar de llevarlos otra vez a la planta de alimento. Hay que tomar una buena decisión sobre la bioseguridad. Tengan cuidado de no arriesgar su negocio porque sabemos que esto es real. Es una realidad. La contaminación cruzada es algo real. Cuando hablamos de la PED, es decir, entregamos el alimento, el conductor se baja del camión y quizás sea un sitio ventilado y para nosotros tenemos ahí los ventiladoras que van directos al camión. Una vez que hay la diarrea porcina, no venía ahí en el alimento, sino con el conductor. Entonces, la bioseguridad resulta ser sumamente importante y tenemos que expandir nuestra forma de pensar en cuanto a RW, que es reducir el riesgo de tener enfermedades en la granja. En muchos sistemas, sobre todo en la parte central de Estados Unidos, han tenido que agregar camiones adicionales a la flotilla, de separarlo de las flotillas múltiples, las flotillas del sur, de su producción comercial. Entonces, en muchos casos se tiene que mejorar la bioseguridad del alimento. La prueba de ingredientes de alimentos. En este caso, nosotros tenemos una tecnología que era el Better Grow. Esta es una tecnología que se origina de la sangre. Hemos probado y hemos verificado que sea negativo a PCR. Luego, entonces, este es un ejemplo del tipo de pruebas que uno puede exigir o puede llevar a cabo, ya sea que sea una prueba contra salmonela o en harina de hueso o en otro tipo de productos, pero hay que verificar que uno está probando los productos y entendiendo cuáles son los riesgos, tanto en términos bacterianos como virales. El Beta Grow es una excelente tecnología, es muy segura. Nosotros ya hemos probado esa tecnología y no vamos a infectar a nadie y lo hemos planeado así. Luego, entonces, se puede reducir el número de proveedores, pero no puede uno evitar que se equivoque uno, ¿no? En algunos casos.
El tratamiento al alimento, esto es algo muy común. No sé si Sal Curve está en México. Espero que, Gonzalo, ustedes tengan un tratamiento basado en formaldehído. Creo que esta es una oportunidad. Pero en cualquier caso, no necesariamente estoy yo hablando de mis amigos, pero esta es una excelente tecnología para destruir algunos virus y bacterias. Estas tecnologías pueden bien funcionar. Entonces, debe uno de considerarlas, tomarlas en cuenta, y una de las cosas que sabemos es que hay un valor residual, pero no de gran medida. Quizás dure algunos días, probablemente no vaya a durar a lo largo de la vida de este alimento en la granja. Pero bueno, esto es algo que hay que tomar en cuenta, el efecto residual. Hay que tratar de evitar que ese alimento sea un riesgo en el sistema, y esto es sumamente importante. Desde el punto de vista de constante, el darle tratamiento al alimento en el área es muy importante. Hay que ver cuál es el riesgo, dónde me voy a detener, y luego cuál es el costo de hacerlo en términos de ahorros en la granja. Hablamos de alimento durante la iniciación y determinación. En cuanto al dióxido de cloro, es una tecnología para tratar el agua. Hay tecnologías como la de ozono. Todos estos son, digamos, tecnologías oxidativas. El óxido de cloro lo hemos utilizado mucho en NutriQuest en Estados Unidos. Y es uno de los que más se utilizan para dar tratamiento al agua. Creo que ya lo dije, probablemente es la tecnología para dar el mejor tratamiento de agua en Estados Unidos hasta donde sabemos. ¿Qué te parece? Dióxido de cloro. Pero claro, es muy utilizado en producción de cerdos y de aves, en donde hay antibióticos. Lo hemos vendido mucho y vemos reducción, como por ejemplo de coccidia, enteritis necrótica, y sí funciona. Lo primero que se hace es que se reduce la carga microbiana, bacteriana en el agua, y lo segundo es que nos aseguramos una mejor entrega. Las tecnologías como las vacunas, uno limpia bien las líneas hídricas, y hemos visto en donde se agregan estas tecnologías y simplemente conectan el producto porque el sistema está muy sucio. Luego se mejora la calidad del agua y se ven mejoras en matrices de desempeño como de viabilidad y desempeño de crecimiento. Es un paso adicional en el sistema de producción, pero es algo muy sencillo de hacer, y los insto a todos a considerar una tecnología de tratamiento de aguas. Quiero destacar que aquí tenemos una lista de algunas de las tecnologías que se venden y se utilizan en Estados Unidos. Las vacunas, creo que todo el mundo ya conoce las vacunas desactivadas, modificadas, y las inactivadas, y muchas virus, ácido propiónico, ácido fórmico, butirato, benzoico. Estos son los acidificadores. Mi amigo Alberto utilizan mucho en sus dietas lactantes y debieran de comprarla. Este es mi comercial. En cuanto a levadura, estas tecnologías apiladas, utilizamos estas tecnologías combinadas que son muy comunes hoy día. Aceites esenciales, voy a hablar mucho más de estos aceites esenciales, pero hay muchas otras tecnologías disponibles. Quiero hacer una declaración personal en este momento. ¿Cómo entendemos qué utilizar y cómo se interactúa con esto? Les voy a mostrar la lista que ya les dije, pero quiero que entiendan que no hay una respuesta en blanco y negro. Creo que ya les dije una vez que no estudiamos a los cerdos enfermos. En NutriQuest tenemos un centro y estudiamos a los cerdos enfermos, pero en cuanto a tener la habilidad de qué tecnología debe de utilizarse, bueno, estos son los pasos que hay que seguir. Primeramente hay que encontrar un consultor de confianza, quizás una compañía de alimentación o un veterinario o un nutriólogo
asesor. Encuentren a este asesor de confianza. Deben de mantener y crear una relación sólida. Esta persona no les puede ayudar si no conoce todo ni no sabe todo. Y algunas veces esto plantea muchos desafíos. Hay que monitorear el estatus de esos flujos continuamente para lo que es contenido viral y bacteriano, y también formen un proceso regional. Si esto es importante en el estado de Jalisco, quizás deba de haber proyectos regionales y todo el mundo debe de participar para saber qué es lo que está sucediendo en las granjas de sus amigos. Pidan datos sobre estas tecnologías, verifiquen que haya investigación sobre estas tecnologías. Hay mucha gente que está comprometida con la investigación de la tecnología en Estados Unidos y en otras organizaciones, como en el grupo de NUTEC. Hay un compromiso que se debe de hacer para asegurarse de que esa investigación se haya hecho en estas tecnologías. Brevemente, algunas opciones que conocemos. Las vacunas son una parte importante. Creo que esto no se debe de evitar. Algunos lugares han incrementado sus vacunas como contra estreptococos, algunas vacunas que no se han tratado, pero por ejemplo los acidificadores, ácidos fuertes, son los que se recomiendan en el programa de maternidad. Eso ya lo sabemos, pero aun cuando se incremente la edad del destete, hay que pensar atrás. Quizás debemos de aplicar algunas de estas tecnologías. El butirato. Obviamente hay gente que ha utilizado compuestos basados en ácido butirato. Si no está codificado, lo pueden oler durante mucho tiempo y la gente lo deja de hacer por ello. Pero la mayor parte de los productos codificados son muy buenos, y si es de lenta liberación, pues tenemos un buen efecto. Si vemos las tecnologías con levadura, NutriQuest tiene EvaSure, que es nuestra tecnología de levadura apilada. Estas han demostrado tener muy buenos resultados con y sin antibióticos. Estamos hablando de EvaSure. Hay evidencia de una vinculación con la toxina. Ayuda a los animales a recuperarse, que es un muy buen aspecto de la pared celular. Aceites esenciales. Estos son productos como Proente, Proflora, BioAd. Estas son tecnologías que nuestros amigos de NUTEC tienen mucha información y pueden brindar estas tecnologías y los cimientos. Urozyme es una de las enzimas que vienen en cóctel y que está disponible. Y una vez más, utilizar enzimas y aceites esenciales serán una de las tecnologías básicas en el futuro, y se pueden utilizar con antibióticos. Los microbianos de alimentación directa, estos se empiezan a entender cada vez más sobre la macrobiota. Estaremos viendo en los próximos 10 años el cómo ver estos microbianos alimentados directamente al cerdo. Y realmente importa en cuanto a la enfermedad, sobre todo enfermedades bacterianas, ¿sí? Algunos productos que son muy técnicos. Estamos muy involucrados en el producto como Immunotein, Betagrow. Immunotein es Betagrow en México. Luego entonces es una tecnología muy interesante. Ciertamente en Estados Unidos muchos de nuestros flujos RWA no permiten productos animales. No creo que sea algo inteligente. Estos son productos técnicos muy buenos, anticuerpos o algo como Immunotein, que tiene proteínas y péptidos activos muy buenos, los nucleótidos, ácidos grasos diferentes como el DHA y EPA. Estas son tecnologías de investigación muy buenas y estarán ustedes agregando esto en el futuro cercano. DHA se está volviendo algo muy diseminado y hay muy buenos productos y
Nutec presenta muy buenos productos en este campo. Los aglutinadores de toxinas, al pensar en los estreses que pasan los animales, muchas veces, aunque no conozco todos los sistemas de México, en donde en cuanto a toxinas no hay muchas opciones. Cargill les envía, por lo menos en Veracruz, maíz de Iowa, entonces con toxinas, y eso plantea un problema, y cuando lo reciben, bueno, esto llega al alimento. El entender con qué toxinas nos enfrentamos y qué tipo de aglutinantes realmente hay es importante. Hemos creado toda una tecnología para la vomitoxina, pero esto va a reducir estreses en los animales y van a ustedes a tener más éxito. Entonces van a utilizar un aglutinante de toxina. Si ven ustedes los minerales, aunque no sé cuál es el entorno normativo de México, pero ciertamente el óxido de zinc es algo muy común. Los europeos siguen siendo muy inteligentes y han reducido su competitividad eliminando algunos de estos, pero el sulfato de cobre, el cloruro de cobre, es de uso muy común en cerdos de crecimiento y terminación, y esto está muy bien documentado. En realidad estos minerales funcionan muy bien y yo no vendo ninguno de estos, pero es un comercial para quien quiera que venda estos minerales en este país. Así pues, hay demasiadas tecnologías y prácticas de producción como para decir que esto es exactamente lo que necesitan hacer. Esto nos va a llevar a cuál es lo que se adapte mejor a su sistema, qué es lo que necesita su sistema, qué pueden tolerar. El espacio es un componente importante y eso es algo de aspecto y de índole económico. Creo que ustedes bien saben cuál es la situación de sanidad en sus animales, de acuerdo con lo que les ha dicho el veterinario. Y si empezamos a ver, hay que identificar los problemas bacterianos, hay que ver qué es lo que hay, y ciertamente hacemos esto con los virólogos. Consulte a su nutriólogo y el proveedor de alimentación, determine la capacidad para manejar la fabricación del alimento y protocolos de entrega que se ajuste a su bioseguridad, que es muy importante. Determine el mejor presupuesto de alimentación que coincida con su plan. Va a querer asegurarse de que usted cumpla los objetivos del sistema de producción, así como el programa nutrimental. Con sus asesores y consultores determine qué tipo de tecnologías de agua y de alimentación se encaja mejor con su sistema. Una vez más, de acuerdo con nuestra experiencia, bueno, no tratamos de que esto sea una revisión de la literatura, y si lo quieren, no creo que lo puedan encontrar. Estamos empezando a desarrollar tecnologías de tal suerte que verán algunos de estos aspectos que entrarán en juego. Una vez más, hemos visto sistemas que utilizando estas tecnologías en donde se ven menos reducción en productividad, con tasa de crecimiento, y podemos realmente minimizar ese impacto. La viabilidad, si tenemos una enfermedad, bueno, esa es una historia distinta, ¿no? Pero no hay una situación en donde no haya pérdidas. Las enfermedades llegan y los animales tienen que recibir tratamiento. Encuentren a sus consultores, dediquen tiempo para que ellos entiendan su sistema, que ellos formen parte de su equipo de trabajo. En mis 20 años de experiencia he sentido que el nutriólogo realmente puede ayudar a ese sistema de producción, pero solamente que se involucre, que entienda qué es lo que está sucediendo en su granja y cuáles son sus objetivos.